Perfecto, chicos. Entonces, ya que me escuchan, vamos a arrancar la clase. Para los que no me conocen, yo soy Nuria Costa. Yo soy química farmacéutica y llevo como 9 años dando clases de química para prepararse para las pruebas de estado. Entonces, por ahí están mis clasecitas. Recuerden que estamos haciendo esto junto con Universidad de los Andes y Puntaje Nacional. Hoy vamos a ver concepto de soluciones y en la siguiente hora vamos a ver todo el tema de concentración de las soluciones. Vamos a ver un resumen para que se animen los que no me han visto en las otras clases, los temas que ya hemos visto antes. Entonces, nosotros ya vimos que era el átomo. Vimos que es la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder las propiedades químicas, aunque puede dividirse el núcleo y eso generaría una bomba atómica, que ya lo hicieron. Pero por ahora, digamos que la mayoría se definen así, que tiene una carga positiva y una carga neutra en el núcleo y que tiene unos electrones que giran alrededor de ese núcleo, y que todo lo que pesa está en el núcleo. Los electrones pesan muy poquitos comparados con lo que pesa el núcleo. Eso lo vimos en primera clase, en teoría atómica. Vimos enlaces químicos, vimos iónico, covalente y metálico, y de los covalentes vimos las clases que habían unos polares y apolares. Hoy vamos a utilizar esos términos para que por favor lo tengan en cuenta. Y vimos también sencillo, doble y triple, dependiendo de qué tantos pares de electrones estaban compartiendo. También vimos las clases pasadas, todo el tema de propiedades de la materia. Vimos generales extensivas y específicas o intensivas. Vimos que estas dependían de la cantidad de materia que teníamos. Y estas, las físicas y la química, dependen de la naturaleza del compuesto como tal. Vimos densidad, vimos cómo separar las mezclas, eso es importante, eso tiende a salir siempre en las pruebas de Saber 11, entonces para que porfa revisen esa clase. Y vimos algo así de conceptos de mezclas y hoy iniciamos con eso y arrancamos con solución. Entonces, ¿cómo saben ustedes que están ante una solución? Entonces, lo primero que ustedes tienen que preguntarse es si es uniforme en todas sus partes. ¿Qué quiere decir uniforme en todas sus partes? Que cuando yo la veo todita, la veo toda igual, que yo no veo una más oscura, otra más clarita, sino que por donde yo mire está igual. Eso quiere decir que es uniforme. Si no es uniforme, estamos hablando de una mezcla heterogénea. Si se acuerdan, por ejemplo, en la clase pasada hablábamos de los jugos, que los jugos cuando uno los licúa y eso, están todos como iguales, pero los deja un tiempo y empieza a separarse y empieza a quedar la fruta abajo y el agua arriba, ¿sí? Eso es una mezcla heterogénea. Pero si vemos que está homogénea, nos tenemos que preguntar, oiga, ¿será que eso se puede separar por procedimientos físicos? Acuérdense que ya vimos los procedimientos físicos. La filtración, la decantación, esos. Sí, definitivamente, la destilación, la cromatografía, todo eso lo vimos en la clase pasada. Si definitivamente no lo podemos separar, estamos hablando de una sustancia pura. Pero si lo podemos separar, es decir, que si hay una mezcla, estamos hablando de una solución. Entonces, ¿qué es una solución? Una solución o una disolución es una mezcla de dos o más componentes que está perfectamente homogénea. Digamos que así el ejemplo más claro es si yo cogiera un vaso de agua y le echara sal, ¿cierto? Y se la pongo a alguien bien sedento, él solo con verla no se va a dar cuenta que tiene sal, es homogénea. Y probándola, bueno, ahí ya cae, ¿cierto? Eso quiere decir que es una mezcla homogénea, que yo la veo toda igual. Y las características de los compuestos que forman esa solución se pierden y adquieren las propiedades de la solución como tal. Eso quiere decir que yo no puedo distinguir cuáles son los compuestos que tiene la solución y yo veo una sola
fase. Si veo dos fases, yo no estoy hablando de una solución. Si veo una fase, estoy hablando de una solución. Por ejemplo, si uno tiene agua con aceite, pues ni hablar, eso no es una solución, eso es dividido, es una mezcla heterogénea. ¿Qué pasa con las soluciones? Sus componentes, lo que hablábamos, no pueden separarse por métodos físicos simples como la decantación, la filtración, la centrifugación, que fue los que vimos. Sus componentes solo pueden separarse por destilación, cromatografía y evaporación. ¿Se acuerdan que en la destilación decíamos que eran dos líquidos que eran miscibles, es decir, que se mezclaban? Ya hablábamos del agua y el alcohol, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven en el supermercado y están, no sé, una botella de aguardiente, eso es una solución. Agua, alcohol, azúcar y toda se ve igualita. Los componentes de una solución son el soluto y del solvente. ¿Listo? El soluto y el solvente forman una sola fase, es decir, que se ve toda igual. Eso quiere decir una sola fase. Entonces, veamos qué las forma. El soluto es el componente que se encuentra en menor cantidad y es el que se disuelve. El soluto puede ser de cualquier naturaleza, sólido, líquido o gas, como en las gaseosas, ¿cierto? Si usted compra, no sé, una gaseosa de cualquier marca y mete el pitillo, aunque ahorita estamos en campaña de no usar pitillo, y lo mete en cualquiera de la botella, en cualquier parte, la gaseosa siempre le va a saber igual, porque es una mezcla homogénea, en todos lados tiene la misma composición. El gas está disuelto en la gaseosa y está todo homogéneo, todo se ve igual. El azúcar también es un soluto que se puede utilizar en el agua y se utiliza para muchas soluciones. El soluto es el que se disuelve. Chicos, el solvente es el que está en mayor cantidad, porque muchas veces podemos tener un soluto que puede ser también líquido y el solvente también puede ser líquido. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el soluto y cuál es el solvente? El solvente siempre está en mayor cantidad y es el medio donde el soluto se disuelve. Y como esté en la fase del solvente, así queda la solución, ¿sí? La solución es líquida generalmente y se dice que el solvente universal es el agua. Sin embargo, hay sustancias que no son solubles en el agua porque no se parecen químicamente, y ahorita vamos a ver eso. Entonces no se solubilizan. Ojo, esto les tiene que quedar súper claro. La solución es una mezcla de dos o más componentes. Ojo, una mezcla de dos o más componentes. El agua solita no es una solución. El agua solita es una sustancia pura. Y la solución es cuando ya el agua se mezcla con otra cosa. ¿Con qué? Con el azúcar, con la sal, no sé, con el café luego de que lo decantamos, con varias cosas que puede formar una solución. Y la sola fase es, ustedes siempre imagínenselo, que todo se ve igual. Acuérdense que los jugos no son soluciones. Y ahí ya les queda más claro. El jugo, a pesar de que inicialmente uno lo ve todo igual, luego se empieza a separar. El agua con la sal, ustedes lo pueden dejar ahí y no se va a separar. Esto también es importante, solución o disolución. Les pueden utilizar los dos términos. Es exactamente lo mismo. Entonces, ejemplos tenemos varios. Tenemos las gaseosas, es una solución de gas en líquido, con azúcar, con saborizantes, y todo sabe igual. El mar es una solución de agua con muchas sales disueltas, ¿sí? El café que les decía, sobre todo es instantáneo, ¿no? Porque el otro, acuérdense que tenemos que separar las pepitas. Y el azúcar más el agua. El soluto del azúcar, el agua, el solvente. Todos estos son ejemplos de soluciones.
¿Listo? Entonces, ¿qué puede afectar la solubilidad? Es decir, ¿qué puede afectar qué es soluble en una sustancia y qué no? Entonces, lo primero que me afecta es la temperatura. Generalmente, yo veo que a mayor temperatura, mayor solubilidad. Es decir, que entre más caliente uno las cosas, más solubles van a ser. Yo no sé qué tantos de ustedes han hecho agua panela. Si les pasa como yo, que ponen en una olleta panela con agua y se les olvida prender la estufa, pues eso no se les va a solubilizar. Ustedes tienen que ponerle temperatura, calor, para que se solubilice. Generalmente a mayor temperatura, mayor solubilidad. La superficie de contacto es bien importante. Esta es un poquito más difícil de explicar, pero ahí les puse dos fotos. La primera es el chocolate normalito que está en pastillas, ¿sí? Si yo voy a solubilizar el chocolate que está en pastillas, es muy difícil porque es muy grande. En cambio, si hay un chocolate que es pulverizado, ¿sí? No voy a nombrar marcas, y uno lo puede disolver, se puede disolver más rápido, más fácil. ¿Por qué? Porque resulta que al tener más finas las partículas, el líquido, el solvente, puede rodearlas mejor y puede disolver más fácil. Es decir, que si yo tengo algo finamente dividido, tiene más superficie de contacto y aumenta la solubilidad, ¿sí? Si yo cojo la pastillita de chocolate, supongamos, hagan un acto de fe, y la divido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? La pastillita, si yo la echo en agua así tal cual como está, solo tiene esta superficie de contacto, esta y esta. Pero si la divido, ya voy a tener mucha más superficie de contacto, porque tengo esta de acá, esta de acá, esta de acá. Eso quiere decir, o sea, entre más pequeña yo haga la partícula, más polvorosa. Esto es realmente importante, la naturaleza de las sustancias. El ejemplo más común es el aceite y el agua. Si yo cojo y mezclo aceite y agua y las echo en un vasito, nunca, pero nunca se me van a mezclar. Siempre va a quedar el agua abajo y arriba va a quedar el aceite. Esto ya vimos por qué era. Acuérdense que el de mayor densidad va para abajo. Entonces el de mayor densidad va para abajo. ¿Pero por qué no se mezclan? Porque estos compuestos son químicamente incompatibles. Si uno va y mira la fórmula química del agua, el agua es H2O, entonces está así, ¿cierto? Forma unos puentes de hidrógeno. Si uno va y mira cualquier aceite, son cadenas muy largas de carbono que químicamente esto y esto no se parecen, es decir, que nunca se van a disolver. Si usted echa aceite y agua y por más de que usted revuelva, por más de que usted caliente, eso por sí solo no se va a disolver. ¿Listo? ¿Cómo hago yo para disolver algo que es químicamente diferente? Necesito de una sustancia que se llama tensoactivo, y ya eso, cuando yo utilizo un tensoactivo, ya no estoy hablando de una solución, estoy hablando de una emulsión, que eso no lo vamos a ver acá. Entonces, para que vean, esto se llama, el agua es una sustancia polar y el aceite es una sustancia apolar. ¿Qué quiero decir con esto? Lo apolar disuelve lo apolar y lo polar disuelve lo polar. ¿Listo? Esto es bien importante que ustedes lo sepan. Si no se parecen químicamente, no hay poder humano que las mezcle.
y que haga la solución, a menos de que ya utilice otros compuestos. ¿Listo? Repito, químicamente el agua es un compuesto polar. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de la clase de enlaces, el agua genera un polo porque el oxígeno tiene más fuerza y atrae los electrones hacia acá, ¿sí? En cambio, el aceite es una sustancia apolar, o sea, no genera polos. ¿Por qué? Porque la fuerza que genera un carbono con el otro es la misma, es decir, que no se va ni para un lado ni para el otro. El agua, que es polar, y el aceite, que es apolar, no se mezclan. Para yo mezclar algo con el aceite, también tiene que ser de naturaleza apolar. Por ejemplo, la gasolina, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el tetracloruro de carbono. Ese se mezcla con el aceite. Y lo polar se mezcla con el agua. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol químicamente CH3, CH2OH, para los que estén viendo por ahí orgánica. CH3, CH2OH, si ustedes ven, sí tiene una partecita que es parecida a la del aceite, pero tiene esta, que es parecida a la del agua, y como es tan chiquita, parecida al agua, el alcohol se mezcla con el agua y ahí tienen todas las bebidas alcohólicas. ¿Listo? Aquí no vamos a ver las sustancias anfóteras porque es que las sustancias anfóteras son tensoactivos y los tensoactivos se ubican en dos capas, en el aceite y en el agua. ¿Listo? Pero no hace parte del tema de soluciones, entonces por hoy no lo vamos a ver. Solo para ilustrar. Un texto activo es algo que hace así como un puentecito y lo que hace es engañar al solvente para que reciba el soluto que no es soluble en esa sustancia. Es una especie química que tiene un lado polar y otro lado apolar. ¿Sí? Bueno, por último, la presión también afecta la solubilidad y la presión pues solo aplica en gases. Para que yo haga un gas más soluble en un líquido, tengo que meterle más presión. ¿Por qué? Porque al meterle más presión, el volumen disminuye y él se puede acoplar mejor en el líquido. Eso solo pasa con los gases y cuando veamos gases vamos a ver el comportamiento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo clasifico yo las soluciones? En insaturada, saturada y sobresaturada. Se dice que si una solución está saturada, está en el punto de solubilidad. Ya vamos a ver qué es eso. ¿Listo? Y entendemos un poquito más. Acuérdense que la solubilidad depende de los factores que les dije. No depende ni de la viscosidad, ni por ejemplo de los tensoactivos, porque eso no iría ahí. Ok, volvamos a esto. Insaturada, saturada y sobresaturada. Una solución insaturada quiere decir que tiene menos soluto del que le cabe al solvente. Ya vamos a verlo con unos ejemplos. Insaturada puede ser diluida y concentrada. Saturada quiere decir que tiene la máxima cantidad de soluto que le cabe al solvente. Y sobresaturada quiere decir que tiene más soluto del que le cabe al solvente. Se prepara en una temperatura más alta, luego se deja reposar lentamente. Si ustedes llegan a una solución sobresaturada y le echan un poquito del soluto, inmediatamente cristaliza. Se forma ese precipitado ahí abajo. Sobresaturada. Vamos a verlo más con mayor concepto.
Entonces dice, diluida, si la cantidad del soluto respecto al solvente es pequeña. Ejemplo, una solución de 1 gramo de sal de mesa en 100 gramos de agua, ¿cierto? 1 gramo comparado con 100 gramos es una cantidad muy pequeñita. Quiere decir que incluso si yo la pruebo, bueno, aunque la sal es muy fuerte, pero si yo miro hay muy poquita sal. Concentrada es si la proporción del soluto con respecto al solvente es grande. Por ejemplo, 25 gramos de sal en 100 gramos de mesa. Estas dos son insaturadas. No hemos llegado al punto de solubilidad o al punto de saturación. ¿Cuándo son saturadas? Se dice que una solución está saturada a una determinada temperatura. Esto es bien importante, ahorita lo ampliamos más. Cuando no admite más cantidad de soluto disuelto. Ejemplo, 36 gramos de sal de mesa en 100 gramos de agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto de saturada? Que si yo tengo una solución a 20 grados centígrados, probablemente en Bogotá en un día caluroso, igual, donde ustedes estén, sí depende pues del clima, 20 grados centígrados se considera una temperatura ambiente, yo puedo disolver hasta 36 gramos de mesa en 100 gramos de agua, ¿sí? Entonces, si yo tengo un vaso que le caben 100 mililitros, esos 100 mililitros son igual a los 100 gramos de agua. ¿Por qué? Porque la densidad es igual a gramos por mililitro, ¿sí? Y la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Quiere decir que 1 gramo de agua es lo mismo que 1 mililitro. Ojo, solo en el agua podemos hacer esta comparación. O en soluciones en agua, que sea la densidad en 1 gramo en 1 mililitro. Si estamos hablando de alcohol, si estamos hablando de aceite, no podemos hacer esa transformación así tan olímpica. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a 20 grados centígrados yo puedo adicionar hasta 36 gramos de mesa en 100 gramos de agua. ¿Sí? Entonces yo adicioné 36. ¿Listo? Si yo adiciono 36,1 gramos, ¿qué va a pasar? El soluto me aguantaba hasta 36, el solvente me aguantaba hasta 36 gramos. Es decir, que el punto 1 que yo le eché de más va a quedar aquí en el fondo. Ya no se va a disolver. ¿Listo? Eso quiere decir saturada, que tiene la cantidad máxima. Insaturadas es que tienen menos de la cantidad máxima. Por ejemplo, una solución concentrada puede ser 35 gramos de sal en 100 gramos de agua. ¿Sí? Ustedes van a decir, uy, pero eso es cerquita a 36. Sí, es cerquita, pero todavía le falta 1 gramo. Todavía no hemos llegado a la saturación. ¿Listo? Saturación es esa cantidad máxima. ¿Listo? Chicos, importante, porque dice a una temperatura dada, porque generalmente, ya se los había dicho, la temperatura aumenta la solubilidad. Es decir, que si yo lo hago más caliente, ya por ejemplo no me van a caber 36 gramos, sino 40. ¿Sí? Me va a caber un poquito más. Entonces por eso yo tengo que decir, no, la solubilidad de la sal a 20 grados centígrados son 36 gramos. Así. Entonces, esto pasa. Si intentamos disolver 38 gramos de sal en 100 gramos de agua, solo se disolverán 36 y los 2 gramos restantes permanecerán en el fondo del vaso sin disolverse, lo que ya les había dicho. Y sobresaturadas es cuando una disolución contiene mayor cantidad del soluto permitida a una temperatura determinada. La sobresaturación se produce por enfriamientos rápidos o por descompresiones bruscas. ¿Qué quiere decir? Para que aguante más soluto, yo caliento mi solución y luego la dejo enfriar. ¿Sí? Encontrar una solución sobresaturada generalmente uno la encuentra en los laboratorios haciendo experimentos, pero en la vida real para procesos industriales no se utiliza tanto. ¿Listo? Chicos, esto se ve más de la siguiente forma. Bueno, este se los voy a dejar ahí, igual cuando ustedes vean la clase, cuando la suban a nuestro canal. Este es el resumen, este es el cuadrito resumen. Entonces me dice que la solución es una mezcla homogénea entre dos o más sustancias,
y que está formada por el solvente y el soluto, que puede ser saturada, insaturada o sobresaturada, y que saturada es la máxima cantidad de soluto que puede contener un solvente, que es lo que acabamos de ver, y que los factores que la afectan son la temperatura, la presión y la naturaleza de los componentes. Es decir, que lo polar disuelve lo polar y lo apolar disuelve lo apolar. Chicos, hasta aquí. Digamos que va la parte teórica de únicamente el concepto de soluciones. ¿Listo? Pónganle cuidado. En el laboratorio se realizaron diferentes pruebas de solubilidad a 4 compuestos. Los datos obtenidos consignados aparecen en la siguiente tabla. Compuesto P, compuesto Q, compuesto R, compuesto S. Lo único que hicieron es mirar si era soluble en un compuesto no polar y si era soluble en un compuesto polar. De acuerdo con la tabla es válido afirmar que. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, hicieron una prueba, ¿sí? En el laboratorio y cogieron P. P lo echaron en un compuesto no polar, en aceite, y lo echaron en agua. Agitaron y miraron en cuál de esos era soluble. Luego hicieron lo mismo con Q, luego hicieron lo mismo con R y luego hicieron lo mismo con S. ¿Qué se puede ver acá? Que si en un no polar, el P, por ejemplo, en el solvente no polar es soluble y en el polar es insoluble. Si ustedes ven, nunca es soluble y soluble en los dos, porque depende de la naturaleza del compuesto. ¿Listo? Ok, hay diferencias de preguntas y miren que no les estoy ni poniendo números ni poniendo absolutamente nada, es netamente el concepto. Entonces, si P es soluble en no polar e insoluble en polar, pues P es no polar. Acuérdense que lo no polar disuelve lo no polar o lo polar. Q es insoluble en no polar y es soluble en polar. Quiere decir que Q es polar. R es insoluble en no polar y soluble en polar. Quiere decir que R es polar. Y S es soluble en no polar y es insoluble en polar. Quiere decir que es no polar. ¿Ya? De acuerdo con la tabla es válido afirmar que P y R son polares. P y R son polares, no, eso es falso. Que P y S son no polares. P y S son no polares. Listo. La C, miremosla por descartar, que Q y S son polares. Q es polar, S es no polar. Y D, que Q y R son no polares. Q es polar y R es polar. La respuesta es la B. Chicos, esto es básico. Vamos a avanzar. 3 mezclas preparadas con ácido butanoico y agua se representan en una recta donde los puntos intermedios indican el valor en porcentaje peso a peso. Lo vamos a ver en la otra clase, pero igual esta la pueden hacer sin ese, de cada componente en la mezcla. Al cambiar la concentración de la solución de ácido butanoico del 1 al 2 es válido afirmar que. Entonces, ¿qué hay que ver acá? La gráfica tiene un porcentaje de ácido butanoico, es decir que la mezcla es ácido butanoico en agua, ¿cierto? Ácido butanoico y agua, ¿cierto? Si ustedes se fijan, los porcentajes siempre suman 100, 70 más 30, 100, 60 más 40, 100, siempre 100. Arriba está el porcentaje de ácido butanoico. Es decir, que la cantidad de ácido butanoico aumenta hacia la derecha y la cantidad de agua aumenta hacia la izquierda. Estos son soluciones diferentes, ¿cierto? Solo están mostrándome una proporción. Entonces, primero, cuando ustedes tienen una pregunta, tienen que entender qué les están preguntando. Les están preguntando que al cambiar la concentración del punto 1 al 2, es decir, vamos a pasar de acá a acá, es válido afirmar que. Entonces tengo que leer todas las opciones, ¿cierto? Mirar cuál es la correcta.
Pero analicémoslo sin leer las opciones. Del 1 al 2, ¿qué pasó? Entonces, del 1 al 2, si ustedes se fijan, la cantidad de ácido butanoico disminuyó y la cantidad de agua aumentó, ¿cierto? Pasamos como de un 55 a 65 y aquí pasamos como de un 45 a un 35. Entonces dice, ¿permanece constante el porcentaje de agua en la solución? No, ya vimos que cambió. B, disminuye la concentración de la solución. Entonces yo digo, bueno, pasé de acá a acá, ¿cierto? Disminuí la concentración de ácido butanoico. Sí, claro, es como si le hubiera echado más agua. C, disminuye la masa de agua en la solución. No, al contrario, me está aumentando. ¿Permanece constante la concentración? No, ya vimos que está cambiando. No puede permanecer constante la concentración. Miren que arriba y abajo cambian los números. Oscar, perfecto. El término que uno utiliza es diluyó la concentración. Es decir, es como si usted le hubiera echado más agua. Como cuando la sopa no alcanza, le echa uno más agua. Diluir la concentración. Última y nos vamos a descansar unos 5 minuticos. La solubilidad indica la máxima cantidad, esto ya lo vimos, de soluto que se disuelve en un solvente a una temperatura dada. Eso ya lo vimos. En la gráfica se ilustra la solubilidad de X en función de Y. Esto es bien importante, miren. Aquí en X tenemos la temperatura, es decir, que la solubilidad, que es esta línea, se ve afectada por la temperatura, que ya nosotros lo sabíamos. Y esta gráfica es que tantos gramos de X se disuelven en 100 gramos de Y. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer cuando vean una gráfica, leerla, interpretarla. ¿Listo? Les preguntan, ¿la solubilidad de X en Y a 20 grados es cuál es? Efectivamente es la A, ¿cierto? ¿Yo qué tengo que hacer? Pues pararme donde me están preguntando. Me están preguntando a 20 grados. Me paro acá, ¿cierto? Y miro dónde corta la gráfica. Digo, a 20 grados, lo que pasa es que caben 15 gramos de X en 100 gramos de Y. Y esta, la curva, es la solubilidad, es decir, que es la A. Si yo me paro por debajo de la curva, estoy insaturado. Y si estoy por encima de la curva, estoy sobresaturado. Para los que me preguntaban cómo se podía ver el cambio de la temperatura, así se dibuja en una recta para poder ver el comportamiento. ¿Listo?